Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este día para recibir la información que vamos a entregarnos, compartir toda la información que ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas. Básicamente, desde la luna de Huesac ha bajado una energía maravillosa, una vibración bastante poderosa, que es la que queremos entrar a compartir con ustedes hoy. Bueno, yo soy Diana Cadena, para los que no me conocen, él es Alex Neira. Nosotros llevamos trabajando ya 9 años en este tema energético, de sanación, de ángeles, de acompañamiento espiritual, y siempre buscando herramientas o técnicas que nos ayuden a encontrar mayor plenitud. La luna llena de Huesac, que fue a principios de mayo, para los que no conocen un poquito la historia de Huesac, la luna llena de Huesac es la luna de mayor iluminación del año. Fue la luna en la que Buda fue iluminado hace muchísimos y muchísimos años. Entonces, desde que Buda fue iluminado con esa luna, cuando él encontró toda su sabiduría a través de la luna llena de ese momento, la luna llena de Tauro, toda la cultura tibetana, los budistas empezaron como siempre a celebrar esa fecha como la más sagrada para ellos. A medida que fue cambiando la conciencia de la humanidad, más y más personas y más culturas se entendieron que la luna no tenía que ver con el budismo, sino era una fuente de sabiduría para el universo y para el planeta. Entonces desde ahí se ha vuelto como una celebración muy masiva, que ya no tiene que ver con ninguna religión. Obviamente pues el budista lo hace desde su camino de Buda, pero pues muchas personas, muchos caminos en todo el mundo se conectan en la luna llena a bajar la iluminación que la luna llena nos entrega. Desde ese lugar, nosotros siempre acá en el centro trabajamos los portales energéticos. Entonces Huesac es un portal energético. Un portal energético es una fecha, un momento, que puede estar dado por la luna, que puede estar dado por los equinoccios o los solsticios, o que puede estar dado por portales a través de la numerología, donde el planeta recibe una mayor fuente de luz. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Hagan de cuenta que se abre una llave más grande de luz que puede entrar a la humanidad. Y que cada persona elige qué hacer con la luz. Entonces, celebrando Huesac, nosotros siempre hacemos unas meditaciones acá para esas fechas. Yo hice una activación muy bonita, que se hizo un ritual distinto donde cada persona entraba al salón, encendía una vela, encendía la luz. Y cuando hicimos la canalización, que es parte de lo que nosotros hacemos en las activaciones, las meditaciones y los portales, nos entregaron una información muy bonita. Lo que nos decían en ese momento era que el planeta había llegado al punto donde se esperaba debía llegar. Si ustedes se acuerdan, en el 2012 todo el mundo decía que iba a haber un salto cuántico, y entonces que íbamos a lograr saltar y avanzar en el proceso, y había mucha expectativa de lo que traía el 12 de diciembre del 2012 o el 21 de diciembre del 2012. Lo que nos explicaban ese día es que en ese momento del 2012 se abrió una fuente de luz más grande para el planeta y se abrió un poder para que los humanos se conectaran con esa nueva vibración. Una vibración es una frecuencia. Ese día de Huesac se habían completado, por explicarlo yo de alguna forma, el número de personas que se requería conectadas a la vibración elevada. Entonces hagan de cuenta que nos habían dicho la tarea es que 1 millón de personas lleguen, por decir cualquier número. Y ese día el 1 millón de personas se había completado. ¿Qué estaba pasando a medida que más gente se conectaba? El planeta Tierra, está acá, es un circulito, está rodeado por una red crística. Hay gente que la llama la red crística del amor, los rayos de la iluminación, tiene diferentes nombres. En la visualización uno podría imaginar que es como una telaraña, un entramado que rodeaba todo el planeta Tierra, o que rodea todo el planeta Tierra. Cuando el planeta entró en todos los momentos de dolor, donde se perdió como el sentido de la luz, del amor, nos desconectamos de esa red que es la que nutría. A medida que uno iba haciendo procesos, más personas nos íbamos conectando a la red. Entonces todos los que nos conectamos a la red, logramos que la red y el planeta se unificaran, que era la primera tarea, y eso se completó en Huesac. Pues hagan de cuenta que el planeta y la red hicieron así. En los lugares donde había más oscuridad, que uno podría decir donde hay más dolor, donde pues han pasado como más cosas dolorosas, la red se rompía. De las personas que estábamos en este camino y pasaba algo fuerte, uno se conectaba como para volver a tejer la red en ese momento. Cuando la red se fusionó con el planeta, todos los lugares del planeta fueron iluminados. Y es un proceso muy importante para el planeta Tierra. Nosotros en nuestro planeta tenemos a la madre Tierra, que es lo que llamamos Gaia,
y Gaia es el centro de la Tierra. Entonces cuando se pudo conectar eso, la Tierra, hagan de cuenta que recibe una luz mucho, mucho más elevada. Cuando una persona se quiere sanar o requiere sanarse, lo que hace es poner luz a través de la oración, de un medicamento, de lo que sea, es centrar la luz para que la luz vuelva y genere el equilibrio. Entonces cuando pasó eso, la Tierra se pudo alimentar de toda la vibración que requería. También los que llevan tiempo transitando en ese camino se han podido dar cuenta que se habla mucho de las activaciones del ADN, y desde hace un tiempo para acá todo el mundo está trabajando en activemos el ADN, activemos el ADN, activemos el ADN, porque en el ADN está toda la maestría del alma, del universo, está toda la información que nosotros requerimos para ser seres equilibrados, sanos y plenos y abundantes. Todos nosotros estamos conectados a la red crística y al centro de la Tierra. Entonces, si el centro de la Tierra, si yo lo pusiera en números, vibra a nivel 10, nosotros máximo podremos vibrar nivel 11 o 12, pero no nos podemos subir mucho, porque este es nuestro polo. ¿Me comprenden eso? Si yo me subo a 100, pues no puedo entrar en contacto con la Tierra. La Tierra no tiene cómo recibir. Entonces en WhatsApp, todos los que pudimos llegamos al nivel más elevado de conexión que se podía y logramos jalar la Tierra hacia arriba en su vibración. Eso significa que en el centro de la Tierra se activó un nuevo rayo de luz que antes no estaba. Cuando ellos nos lo explicaron, nos hablaban de un cristal que estaba en el centro del planeta que estaba dormido, y que con WhatsApp y esa unificación del entramado se había encendido ese cristal y se había despertado. Eso hizo que la vibración del centro de la Tierra subiera. Luego la vibración de todos puede subir aún más. Y la vibración sí va a subir con algo que es lo que nosotros llamamos el ADN. En lo que nos explicaba es que íbamos a poder entrar a capas o diferentes niveles de profundidad de la sabiduría que estaba en el ADN. Nos explicaron también en la canalización que la tarea ahora ya no era conectarnos a la red crística, pues porque ya se había fusionado, ya no se necesitaba, sino que teníamos que avanzar más y teníamos que ir al universo completo. Y decían que esa red crística ahora hay que subirla a la conexión universal. Ese pedazo fue el que yo canalicé, nosotros pues todavía sin entender qué pasaba, como un mensaje normalito de los que llegan en las meditaciones. Lo recibimos, fue una experiencia muy muy bonita. Y ya cuando la empecé a compartir con Alex, porque él ese día, en los días de los portales es donde él hace más conexiones, entonces pues él no participa de esa parte. Entonces cuando le conté, me empezó a decir que estaban pasando cosas muy raras en su consulta. Así es. Básicamente, antes de entrar al tema de las consultas, como lo explicaba Diana, esta vibración nos dio la información de que realmente recordemos que no estamos solos en el universo. A veces nosotros nos quedamos en cosas tan pequeñas y se nos olvida que estamos tan acompañados, no solamente de lo que nosotros llamamos los ángeles, que son seres o energías muy elevadas, sino de seres de otras dimensiones, de otros universos realmente. Y en ese momento que se abrió ese portal, nos empezó a llegar una cantidad de información de otros mundos, de otros seres, y es simplemente para que recordemos que nosotros estamos muy acompañados en el universo, que no podemos quedarnos nosotros en pequeñeces realmente, sino que estamos, como decimos siempre acá, transitando un camino en este espacio, en la Tierra, en este corto tiempo que estamos acá, para ser felices, pero más que eso, para evolucionar, para crecer. Y fue mucha la información que nos llegó de estos seres. Como lo mencionaba Diana, empezaban a pasar cosas muy, muy curiosas días antes de que realmente llegara el día de Wesak, pero la vibración ya estaba entrando y empezaban las personas a tener visiones o a tener no sé cómo se diga eso, en estados de conciencia muy elevada, en donde ellos realmente no se sienten, y hagan de cuenta que la energía que llega se posesiona de todo el espacio y empieza a transmitir una cantidad de información, y a todos les pasaba exactamente lo mismo.
hubo una persona, realmente fue la primera que hubo, fue el día anterior de Huesac, o el día de Huesac, no recuerdo bien, que empezó, se fue, completamente se desconectó de este plano. ¿Ustedes entienden qué significa eso? Sí, que va uno Sí, otra vez. se va. Lo apuestan en una camisa, el proceso es, la persona se apuesta en una camisa, se le pone la frecuencia con las manos y pues cada persona empieza a vivir una experiencia única. Entonces hay gente que llora, hay gente que está feliz, hay gente que se duerme, diferentes cosas. Pero el común denominador el primer día era que todo el mundo se desconectaba y quedaba ido. Y cuando se despertaba con una emoción que si estaba en el lugar más hermoso yo no quería volver. Así Y en unas emociones pues, realmente muy, muy vivenciales. es, muy elevadas. Cuando yo bajé y le conté a Alex esta información, él me decía, eso debe ser lo que está pasando en la consulta, porque la consulta está cambiando. Después llega una persona, una niña muy, muy bonita. Sí, que tenía una vibración Muy elevada. muy elevada, que realmente había un camino en ese espacio, tenía la apertura para eso, y fue tal vez la primera persona con la que pudimos tener un contacto mucho más cercano con el universo que nos estaba abriendo la puerta. Se canalizó. Lo que le pasó a ella fue, se acabó la terapia, cuando se acaba la terapia pues uno le dice a la persona que despierte, que entre en conciencia, y la niña se despertó hablando un idioma, un lenguaje, un dialecto que no era terrenal, y duró hablando como 1 hora y media, casi 2 horas, y ella hablaba y hablaba, yo no estaba acá en el centro, y Alex me llamó y me dijo, mira lo que está pasando, mira a ver si tú le entiendes. Entonces yo cogí el teléfono y yo no le entendía nada a la niña. Realmente yo estaba acá solo. Fue un momento de shock porque realmente las personas cuando se van no demoran mucho tiempo en regresar. Se toman lo más profundo que hay, de pronto 15 minutos. Pero ella cuando se levantó y me miraba, yo sentía la mirada de otro ser. Cuando me miraba no era ella la que me estaba mirando, sino era otra persona. Ni siquiera una persona de acá, se sentía una vibración muy extraña. Y me empezaba a hablar y hablar como si yo lo entendiera, pero me hablaba en un dialecto completamente extraño, realmente palabras que no eran pronunciables con nuestro lenguaje, con nuestra forma de mover la lengua, de gesticular. Eran sonidos que salían de la garganta, pero que eran tonos, más o menos. Y se comunicaba conmigo como si yo la entendiera. Y era hablándome en el pecho. Claro, obviamente estaba muy impactado, no tenía ni idea qué hacer. Fue cuando llamé a Diana pues, para ver si entre los dos podíamos Pero la grabaste. descifrar. Claro que sí, grabé. La grabaste. Pero Y ya sirvió como medio, ¿no? la grabé en mi iPhone. Sí. ¿Y Pues la parte qué pasó? que me dejó grabar, porque fue No muy lo curioso. viste después. No se borró y cuando estábamos grabando, ella cambió a español y dijo, A un esto no puede español. ser grabado. Muy, muy extraño. Un español como si estuviera aprendiendo a hablar español, realmente. Y dijo, esto no puede Esto ser no grabado. puede ser grabado. Y nos hizo apagar todos los dispositivos de grabación. Fue ahí cuando nos entregó realmente toda la información. Primero hablaba en su dialecto, luego traducía, pero en un español muy, muy rudimentario, digámoslo así. Siento que nos hizo una iniciación, porque hizo un canto con unos tonos y unas frecuencias supremamente elevados, que realmente se sentía muy dulce en los oídos. Y después le preguntamos a la niña, ¿tú cantas así? Y decía, no, eso no puede salir de mi voz. Decía, eso no es algo que sale de la voz. ¿Y ella era consciente, no? No, después le preguntábamos, pero cuando ya pasó el tiempo. Claro. En el momento ya no estaba ahí, realmente. La información en su momento era que venía de un lugar distinto, que era un foco de luz del universo. Empezó a explicar, y ahí fue cuando se empezó como a encajar toda la información, que el planeta Tierra estaba listo para ascender y que por eso ellos habían entrado. Empezó a decir que Huesac había entrado a esta nueva frecuencia y que no éramos los únicos que la estábamos recibiendo, sino que habían escogido diferentes personas en diferentes lugares del mundo para empezar a crear este nuevo entramado. Hablaba de que el planeta está siendo asistido por muchos seres de luz que nosotros ni imaginamos ni conocemos, y que mucho de lo que nosotros llamamos ángeles son esos seres multidimensionales,
que vienen de diferentes espacios a trabajar con nosotros. Después, entendiendo nosotros, es mucho lo que pasa en Linterna Verde. Ustedes si se vieron Linterna Verde, sino para que se la vean, es una película que trae mucho de eso, la unión de varios reinos, donde hay un solo consejo. Es algo muy, muy parecido a nivel de dibujos animados, ¿no? Pero pues tiene toda la información y de la luz. Y ahí empezó a hablar de una palabra que él llama la luz suprema, o ellos llaman la luz suprema. Y decían que ese rayo de luz era lo que nosotros podíamos entender como luz suprema. Cuando acabamos el proceso con ella, tal vez nos reunimos con ella 1 o 2 veces más. Sí. Pues ahí explicaron un poquito qué hacía yo, qué hacía Alex, cuál era el rol de cada uno, por qué los dones. La persona que estaba ahí, o el ser que estaba ahí, lo tenía completamente claro. Pero claro, sabía, tú haces esto, tú haces esto. Y nos empezaron a explicar qué era lo que cada uno podía hacer. Cuando pasó eso y ella se fue, obviamente ella no tenía el español muy claro para canalizar. Yo le dije a Alex, pues si yo hago esta tarea, ven, yo me acuesto y yo te canalizo, porque yo sí tengo más capacidad de hacerlo. Entonces empezamos en el proceso y empecé a bajar la información, pero pasaba algo súper curioso. Y era que yo empezaba a hablar en español normal, a una velocidad muy, muy rápida, y de pronto ya no salían palabras, sino salían sonidos. Yo les decía, ¿qué es lo que pasa? Y ellos empezaron a explicar que todavía nuestra mente, la capacidad cerebral no tenía la capacidad de recibir en nuestro lenguaje primitivo la información de ellos. Entonces dijeron que la primera tarea era trabajar en activar los hemisferios cerebrales. Y pues ahí volvieron a hacer las iniciaciones y han pasado, tal vez pues esto fue en mayo, ya llevamos 2 meses. Realmente antes de eso, algo muy importante es que desde esa misma semana, yo creo que 1 semana o 15 días, en el centro, acá se vivía una energía supremamente extraña. A todo el mundo le dolía la cabeza, todos los que llegaban salían pues con dolor de cabeza, mareados, una cantidad de cosas. Y lo que pudimos ver era que, y la información que nos llegó es que estaban cogiendo el centro como un vórtice, y pues hasta que no se alineara el vórtice con la nueva energía, pues todos íbamos a estar desequilibrados o calibrándonos, calibrándonos a la nueva energía. Y pues eso fue un proceso. Ya cuando pasó todo eso... El llamado ahí fue muy importante y era, porque realmente físicamente para nosotros fue muy, muy duro, para Carol y Carito que trabajan acá fue durísimo, todos nos enfermamos. Era que teníamos que cambiar más la alimentación y pues Alex y yo comíamos muy sano, ellas casi no. Y pues a nosotros nos tocó mejorar más y a ellas les tocó empezar la tarea, porque se empezaron a enfermar, todos nos enfermamos mucho. Realmente uno de los mensajes que llegó completamente claro, que nos dijo cuando estaba el otro ser, es que para poder tener la conexión teníamos que estar livianos. Pero pues, creo que fue la segunda frase que ellos dijeron, la segunda o tercera. Y para estar livianos pues hay que hacer un proceso, desde el proceso de alimentación, desde el proceso de dejar fluir las emociones, desde el proceso de tener pensamientos de vibración elevada, o sea, es todo un proceso. Yo ya le digo a todas las personas que van a consulta que tienen que hacer 4 pasos muy, muy básicos realmente para encontrar esa liviandad, y es mantenernos hidratados, agua alcalina es fundamental. La alimentación en nosotros es supremamente importante. Hay alimentos que no nos dejan elevar, que nos mantienen atados, son de una densidad enorme, como la carne de res y la carne de cerdo, son vibraciones supremamente pesadas. Hay personas que en las consultas me preguntan, pero ¿por qué otras personas sienten tanto o ven tantas cosas, ven tantos seres, ven tantos mundos y yo no los puedo ver? Yo apenas siento que mi cuerpo se me mueve. Y yo les digo simplemente es, ¿tú qué consumes? ¿Cómo te alimentas? Entonces lo primero, carne de res, carne de cerdo, las papas, la hamburguesa, todas esas cosas, los embutidos. Y la información que nos llega es que las personas tienen que volver a honrar su cuerpo físico. Realmente cuando nos alimentamos de esa forma, no nos estamos honrando, no nos estamos amando, nos estamos intoxicando. Entonces uno de los mensajes que nos llegó fue volver a generar la liviandad. En la alimentación es supremamente importante. Si nosotros tenemos y volvemos a coger la costumbre de alimentarnos sano, vamos a tener una conexión supremamente grande
con las nuevas dimensiones. Y eso es un hecho, eso es verídico. La frecuencia se torna mucho más elevada y eso hace que las frecuencias entren en resonancia con las vibraciones elevadas. Entonces empecemos por ese camino, desde el cuerpo físico, que es lo más básico para nosotros, hacia los planos más elevados. Entonces, apenas empezamos como a hacer el clic de toda esta información, paramos los trabajos con la gente y nos dedicamos los dos a trabajar y a canalizar la información. Escogimos 4 o 5 personas cercanas con diferentes dones. Entonces el que teóricamente no siente nada, el que veía, el que lloraba, distintos, y los pusimos en la frecuencia. Y a todos les decíamos, mira, es un experimento, no sabemos qué es, no sabemos qué puede pasar, pero pues si tú estás dispuesto a participar, entra y participa. Y ahí empezamos a ver las primeras 2 personas. La primera pregunta que le hacíamos cuando abría los ojos era, ¿dónde estabas? Era lo inmediato que preguntábamos. La camilla de Alex, hagan de cuenta, está acá y la persona se acuesta mirando, el fondo es un universo, o sea, lo que hay en la pared es una foto del universo. Y las 2 primeras personas señalaban, por allá en una estrella. Yo le decía, ¿qué empieza a pasar? Nadie sabía nada de la historia, pero cuando uno está haciendo esto necesita probarse mentalmente. Es ridículo, pero pues uno necesita tener la información mental de la gente. Después nos enfocamos mucho en la parte física, qué está sintiendo físicamente, qué está pasando físicamente, y pues en todo este tiempo empezamos a trabajar y hacer todo el proceso. Dentro de lo que vamos, al momento, hoy llevamos 10 personas conectadas con esta nueva frecuencia vibracional. Las 10 personas ya no en pruebas, sino ya gente que ha resonado y ha entrado. Han manifestado cosas muy, muy similares. En nuestra página pues ya pusimos los testimonios que han visto, que han sentido. Lo que inicialmente hace la frecuencia de lo que nuestra mente ha podido entender es, primero, equilibra la energía y la expande. ¿Qué significa eso? Todos tenemos un campo energético y cada campo energético vibra en un nivel diferente. Entonces, dependiendo de la conexión que cada uno tiene, vibra más alto o vibra más bajo. Dependiendo de los hábitos, vibra más alto o vibra más bajo. Lo que hemos visto es que cuando esto entra en frecuencia, la vibración de uno en el nivel donde esté aumenta. Yo, que llevo 9 años trabajando en esto, nunca he visto. Yo siempre digo a la gente, yo no veo nada. Con esta frecuencia empecé a ver. No les digo que ahorita veo de todo, pero pues ya veo algo. No veía nada. Yo ya veo colores, ya veo formas. Entonces, desde donde uno está, ella aumenta el espectro vibracional. Cuando uno se equilibra energéticamente, es como limpiar y purificar la casa. Cuando uno está más limpio, está resonando mejor y todo empieza a fluir. Ahí es donde la sanación ocurre, porque ella empieza a equilibrar las emociones, los pensamientos, la energía, el cuerpo físico, y empieza a generar movimientos muy, muy grandes. A nivel físico, entrar en resonancia con la frecuencia empieza a activar la glándula pituitaria y la pineal. Estas son 2 glándulas que están en nuestra cabecita, que tienen funciones físicas, pero las físicas son las menos importantes. Ellas 2 generan conexiones con la maestría universal y la maestría del alma. Entonces lo que empezamos a ver es que ellos empiezan a activar estas 2 glándulas y los 2 hemisferios del cerebro se empiezan a equilibrar. Todos sabemos que nadie usa más del 10% del cerebro. Es un poco lo que ellos nos decían, es que la maestría de la humanidad va a empezar a evolucionar en la medida en que uno empiece a activar adecuadamente y a usar su cerebro como debe ser. De los primeros pasos que ellos empiezan a hacer es activar los hemisferios. Por eso es muy normal que la gente, y eso fue lo que nos pasó a nosotros, le duela tanto la cabeza. En una sensación física de lo que vimos en nosotros y lo vimos en los pacientes, es como si le metieran uno algo adentro y le empiezan a expandir. A cablear, y como hacer como cablear. Entre los 2 y uno empieza a sentir todo ese proceso. El otro efecto grande está en los oídos. Si ustedes saben, el famoso vértigo tiene que ver con el oído medio. Entonces el oído medio es lo que equilibra a uno, es la vibración de uno. Cuando uno tiene vértigo no está sino desequilibrado. Vértigo igual desequilibrio. Por eso la gente se empieza a mover y se cae y se marea. Entonces al ajustar la vibración, los oídos también se ven no afectados, sino adoloridos. Mucha gente habló de este pedacito de acá que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el tercer ojo, que es el chakra que se encuentra acá, porque el tercer ojo nos expande la capacidad de ver lo que realmente es.
Al activar la glándula pituitaria y la pineal se hace un triángulo y ellos conectan pues, con el tercer ojo, que es por donde entra toda la información. Realmente en los estudios científicos que se han hecho, porque esto hay que meter un poquito de tema científico como para... Estamos viviendo en la Tierra y pues no todo puede ser tan etéreo porque si no nos quedan los conceptos volando. En los estudios que se han hecho a nivel científico se ha visto que la glándula pineal, que es la que queda exactamente detrás del centro del ojo, del entrecejo, en toda la mitad del cráneo, es la que mantiene una vibración supremamente elevada, unas frecuencias vibracionales, ya las han medido. Y lo que se ha estudiado es que ya a un nivel un poquitico más elevado, es que esa glándula pineal es la que controla el entendimiento de la conciencia hacia niveles multidimensionales. A medida que esa glándula pineal tenga la apertura o se empieza a generar la apertura para empezar a recibir otra información, pues vamos a tener la percepción necesaria y suficiente para poder tener contacto con otras cosas. Y eso es lo que nosotros hemos venido mirando de lo que está sucediendo con esta vibración. Otro de los efectos tiene que ver con la comunicación, que fue un poco lo que yo les decía, que al principio no podíamos en la voz bajar mucha información de ellos. Muchas de las sensaciones de las personas que sienten como una O, un tapo, lo que veíamos nosotros energéticamente es todos como seres humanos nos cuesta mucho expresar en la palabra y en la acción lo que realmente somos, porque desde chiquitos pues nos están como amoldando a ciertos esquemas y ciertos patrones. Entonces ellos también cuando entran rompen esa estructura para que uno empiece a hacer lo que realmente es. Entonces mucha gente ha manifestado, creo que la gran mayoría, como un tapo acá. Normalmente la gente a veces alcanza a toser y a toser hasta que eso sale y ya empieza como un lenguaje distinto. Y no es que todos hablemos un dialecto, nosotros nunca lo hablamos, sino el lenguaje distinto de lo que uno realmente es. Realmente empieza a ser uno como es. Se empiezan a quitar como las máscaras y ya empieza la gente a entender que cuando realmente es como es, la vida se organiza de una forma como tiene que ser. Y el efecto mental es que la mente ya no controla al actor. Entonces es más que automático. Y es algo sumamente curioso. Yo hice eso, yo dije eso, ¿cómo hice? Y ellos mismos se empiezan como a cuestionar, pero pues yo nunca hubiera sido capaz de hacer esto. Es algo, cuando se rompe eso pasa. Una de las cosas, aparte del ver en mí, que era una de las cosas que yo siempre le había pedido a la vida, es cuando uno es muy sensible o entre uno más sensible sea, más le cuesta conectarse al planeta. Pues porque el planeta pues, es un poquito todavía denso para nosotros. Entonces las personas muy sensibles andamos en Júpiter, pues andamos por allá y pues estar acá nos cuesta, nos hiere, nos hace daño. Entonces también vimos que equilibra, en mis palabras sería como si le activan a uno un magneto en los pies, que lo baja, de verdad. O sea, uno realmente empieza a estar presente. Entonces la conexión que se establece con el planeta es muy muy bonita y pues obviamente la sensibilidad vuelve y se equilibra a un nivel diferente. Una vez terminamos como esta primera etapa, que esto es lo que en su momento nos dieron el nombre de la activación cuántica, es un reequilibrio de la energía, es volver a estar en orden, estar con nosotros mismos. Nos empezaron a canalizar un proceso que llamamos la conexión cuántica. La conexión cuántica es lo que cambia el ancho de banda en el que nosotros vibramos. Todos vibramos en un ancho de banda. Entonces, dos banditas y uno se mueve en su bandita. Diferentes procesos pueden hacer que mi banda suba. Normalmente la banda no baja. Yo puedo subir mi banda, pero puedo seguir resonando abajo. Pero la banda no se va. Entonces, cada uno dentro de su banda debe encontrar cómo mantenerse lo más arriba posible. En la explicación del planeta ellos nos decían el planeta subió la banda y ahora uno la puede subir a donde cada uno quiera. Lo que ellos hacen es subirnos el ancho de banda para que empecemos a vibrar diferente. Empezamos a canalizar el proceso. Los que conocían pues a las que hacemos desde antes, Alex trabajaba antes con la reconexión, una frecuencia muy bonita que también subía el ancho de banda, pero empezamos a ver que la reconexión era diferente. Entonces nos dimos cuenta que ya no era reconexión, sino era algo distinto. Y cuando él empezó a darse cuenta que era diferente, hicimos el mismo ejercicio. Paramos, canalizamos, miramos que estaban bajando ellos y nos empezamos a dar cuenta que ellos trabajan con códigos sagrados.
Hace, yo creo que ya 2 años, hace como 2 años y medio, 2 años y medio, a nuestra casa, nosotros vivimos en la cima de una montaña, en la ventana de la sala, que tiene una vista bien bonita, aparecieron unos círculos. Hagan de cuenta, hagan unos sellos como así de tan grandes como los mandalas que están aquí colgados, con unas figuras geométricas perfectas, y aparecieron 2 en una ventana y otro en la otra, en el mismo nivel, y entraba un rayo de luz que los pasaba a los 3 perfectos. Entonces nosotros tomamos las fotos. En ese momento estábamos trabajando con los arturianos. Los arturianos son unos seres de otra dimensión muy lindos. Aquí los canaliza un señor que se llama Janosch, que es el que hace como estas ilustraciones, los mandalitas que están. Estos son códigos arturianos. En esa época ya estábamos trabajando mucho con ellos, y cuando ellos llegaron, Alex y yo dijimos, pues los arturianos, porque nuestra mente no veía nada. Cuando ellos empezaron a manifestar, nos hicieron recordar que esos sellos son de ellos, y empezaron a decir que desde hace mucho ellos vienen acompañando, pues empezaron a dejar como los rastros y las huellas. Cuando ya empezamos a canalizar la información de la conexión, yo le dije a Alex, tenemos que saber quiénes son, de dónde vienen, y a pedir como toda esa información para complementar más lo que estaba pasando. El primero en pedirlo fuiste tú. Ahí estamos 3 personas trabajando, una persona que es la que nos ilustró todo, que quedó súper bonito, y nosotros 2 estábamos haciendo pues como toda la otra parte. Entonces cuando pedimos el quiénes eran, que nos dieran nombres, que nos permitieran entender, ellos empezaron a entregarnos la información. Así es. Antes de eso, yo ya lo sabía, me dejaron verlos realmente, y fue algo muy lindo, sentí una paz enorme. Son unos seres completamente distintos a lo que nos imaginamos nosotros, que nos muestran como los marcianos, etcétera, etcétera, pero completamente distintos. Son muy altos, eso sí, con una luz impresionante. Y cuando nosotros cuando empiezan a pasar estas cosas, uno siempre quiere más. Quiero más información, quiero más información. Y sentíamos que nos le estaban dando como a cuentagotas. Entonces eso nos dejaba a nosotros insatisfechos, pero bueno, cada rato tratando de pedir en los sueños. Y hasta que una vez en un sueño mío se manifestaron. Para el 21 de junio, fue para el solsticio. Con el solsticio que fue el 20 y el 21, eso fue la noche del 20. Así es. Y fue un sueño muy lindo, porque estaba este ser, y pues me decía que no estaba solo, porque cuando yo entré en esto, pues tenía mucho miedo, realmente, como cuando pasan cosas nuevas que uno pues lo van a tildar de loco, etcétera, etcétera, y tenía mucho miedo. Entonces él me decía que no estaba solo, que realmente estaba muy acompañado, que siempre estaban ahí. Me entregaron 5 esferas, unas esferas maravillosas en ese sueño, y me dijeron en ese sueño, yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Entonces él me decía que Ra. Yo en mi forma de ver la vida, pues tratando de ponerle un nombre humano, yo decía Raf o Ra. Me acordaba que hace poco había visto una película con mi hijo que se llama Raf, el Demoledor. Yo decía, no, esto no puede ser. O sea, me dieron el nombre equivocado. Y pues quedé con esa información. Y nunca me contó el sueño. Y yo no, porque realmente no tiene coherencia. Ese día me conectó él a mí porque ya habíamos terminado de canalizar el proceso de la conexión. Le dije, házmela completa, yo quiero vivirla completa, y estábamos en el solsticio. Entonces cuando él me estaba conectando, empecé a sentir y ver como que él me iba, y cuando llegaba a un sitio, con la conciencia mental, porque la tenía abierta, le dije, mire, yo conozco a los pleyadianos, a los arturianos, a los sirianos, ¿quiénes son ustedes? Entonces él me empezó a decir Ra, y yo, Ra, que no, y me corregía, y me volvía a corregir, y entonces me empezó a explicar que los sonidos que ellos hacían, eran como nuestras consonantes sin las vocales. Entonces que nosotros, para poder pronunciar consonantes, tienen que haber vocales, porque nuestra voz no lo hace. Entonces me decía, si es Erea, y me dio las letras del final, y como que empezamos a jugar con el sonido, Ra, Ra. Bueno, me hizo la conexión divina. Yo abrí los ojos y le dije, ya me dieron el nombre, se llaman Ra.
Y me dijo, no puede ser, pero si anoche me dijeron a mí, Rally, ¿por qué no te crees? Y nos quedamos los dos con la información. Al ser el solsticio, la niña que nos está ilustrando todo lo de ellos, venía a hacerse la conexión ese día. Entonces ella entró a su conexión y en la mitad de la consulta le dijimos a ella, por favor, pídeles el nombre, porque pues ella ve todo, ella sí tiene una capacidad de ver muy, muy bonita. Pídeles el nombre, el planeta, de dónde vienen y todo. En medio de la consulta, ella le dice a Alex, necesito una hoja para escribir. Yo quedé, o sea, estaba completamente profunda, ya no estaba. Yo le estaba haciendo la conexión y de un momento a otro me dijo, necesito escribir. Pues obviamente yo quedé como, bueno, a buscar hojas, a buscar esferos, etc. Y empezó ella a escribir. Yo veía que empezaba a escribir como una cantidad de garabatos. No entendía qué es lo que estaba haciendo realmente. Yo pues continué con todo el proceso de conexión. Y ella continuaba, como si estuviera bajando información, paraba y continuaba. Y era muy curioso porque ella estaba completamente dormida. Se levanta y nos dice, ya tengo el nombre. Cuando vimos que había escrito, escribió la R y la A y después como 5 consonantes H, M, N. Y me dijo lo mismo que me habían dicho a mí, que nosotros no teníamos la capacidad de vocalizar sus nombres por la cantidad de consonantes. Entonces ahí entendimos que ellos, la unión de ellos, de estos seres maravillosos que se llaman Ra, vienen de un planeta que empieza por NE, el resto no es pronunciable por nuestra voz. Todas las personas que han logrado ver cuando se hacen su conexión Iván han visto, es un mundo de cristal, no podemos decirles que es cuarzo, porque mira qué piedra será. Tienen 2 frecuencias o 2 tonos con los que trabajan mucho, una parte es muy muy verde y la más elevada es azul, azules y blancos. El proceso de ellos y el llamado es a que esta activación de la luz suprema, ellos son los que están encargados de que la matriz crística o la red crística que ya se conectó al planeta se conecte ahora con la red universal. Ellos son los encargados de hacer como esos puentes que se están creando. El proceso para nosotros ha sido lo más maravilloso que puede ser. La gente que lo ha vivido, todas las personas lo han vivido diferente. Hemos tenido gente enferma y gente normalita sin ninguna dificultad. La gente enferma ha manifestado después de los dolores de cabeza, de trastorno físico, porque la mayoría de gente, yo creo que casi el 90% ha vivenciado el tema físico, ¿no? Han encontrado una liviandad en el cuerpo muy muy grande, han encontrado paz, han encontrado equilibrio, han encontrado tranquilidad. Es como la primera parte del proceso. Todos han vivido una experiencia distinta, realmente los que ven han visto lo mismo, pero cada uno que se va vuelve con una percepción totalmente distinta de lo que es, de cómo es, de lo que debe ser. Ahí entendimos que la conexión cuántica es un proceso, es un protocolo, porque realmente es a través de los meridianos del cuerpo. Nuestro cuerpo físico tiene meridianos, los meridianos para los que son como unas callecitas que nos atraviesan a todos. La información la bajan por los meridianos. Entonces el proceso de conexión es de escoger la luz suprema y bajarla por todo el cuerpo, activando unas figuras geométricas distintas a lo que era antes el proceso. Gente que se reconectó, ya se hizo la activación y igual que nosotros lo han sentido totalmente diferente. En la información que teníamos preguntamos si la conexión era una vez en la vida, que era como lo que se conocía como la reconexión. Y ellos nos explicaban que dependía. Si el planeta vuelve y cambia la vibración, pues va a entrar un ancho de banda más alto, entonces pues hay que volver a hacer, que ya no se llamará lo mismo, distinto, segunda parte, tercera parte. Pero decía que uno no puede determinar 1 o 5 o 3 veces en la vida, porque eso depende de la evolución de la moneda. Es que si evoluciona rápidamente, pues los anchos de banda pueden ir subiendo rápidamente. Entonces que eso depende mucho del proceso. Recordemos pues básicamente que el universo es dinámico, no es estático. Entonces decir que se hace una sola vez en la vida realmente es un error, porque nosotros estamos en continua evolución, siempre estamos en continua evolución. Y esa es como nuestra razón de ser, de estar acá, empezar a subir esos escalones hasta llegar a donde tenemos que llegar y luego partir a la casa.
Entonces es por eso que nos explicaban que realmente la conexión se hace cada vez que se requiera. Así de sencillo. Cuando haya el cambio, cuando haya un salto cuántico, por decirlo de alguna forma. Nos hablaron, que eso sí era semejante a lo que trabajábamos antes, que para que uno reciba la conexión, la energía tiene que estar en equilibrio, porque si no el cortocircuito es muy muy fuerte. También, por la vivencia de nosotros, pues, que estuvimos todos los días en contacto con ellos, percibimos y sentimos que no es una frecuencia que uno podía hacer como hacía en la anterior, de ponerse una vez cada día, porque el cambio es fuerte y el cuerpo no está muy muy preparado. Entonces ellos nos decían que tocaba dar unos lapsos entre sesión y sesión, mientras la energía del cuerpo fuera asimilando la energía de ellos. Dentro de lo que nos hablaron, ellos hablaban de un mínimo de 4 días, para que la persona no se enferme físicamente, sino que logre hacer el proceso. Decían que dependiendo de cada ser y de su entorno y de su alimentación y como de sus hábitos, el ideal es que se hiciera uno a la semana. Si la persona pues tiene la energía más equilibrada, puede durar más tiempo, porque mientras no se selle, que se sella cuando está toda compacta, pues puede volver a bajar y puede volver a subir, y esos bajones y subidas pues son los que generan malestar. Así es importantísimo tener en cuenta, como les mencionaba, que cada persona es un mundo, es un universo único. Entonces va a tener sensaciones únicas. Pero entre más juicioso, más honre su ser, la percepción va a ser mucho más elevada. Créanme que entre más liviano sea, van a entrar en contacto con frecuencias muy lindas y le van a mostrar una cantidad de cosas. Entonces es muy importante que cuando vayamos a hacer esto estemos preparados, o por lo menos cuando estemos arrancando el proceso, nos ajuiciemos y sigamos esos 4 pasos muy básicos, que realmente no son difíciles, pero sí nos van a poner en un punto muy alto. Entonces la activación lo que hace es como equilibrar la energía, mantenerla estable y prepararnos para la conexión. Yo me puedo hacer las veces que desee la activación. Cuando la frecuencia está en mí, yo la puedo activar solita, porque hagan de cuenta que quedo acá. Y entonces si yo me la hice, por la noche dormí con mi esposo, ahora sí a mi chiquita, ella se empieza a propagar, como algo que va pegándose por todos. Obviamente cuando lo hago con conciencia, pues entra con más fuerza. Después que me hago la conexión, en la conexión pues pasa todos los hemisferios cerebrales, la activación de la pituitaria, de la pineal, se fortalece mucho más la activación del ADN a la nueva frecuencia del planeta Tierra y acelera el proceso de evolución de uno. Cuando uno se hace la conexión, y los hemos visto en las 10 personas que se les han hecho, hay un testimonio en la página muy linda. Él es un escritor, se llama Pablo, él escribe, vive en Francia, y él hizo todo el proceso con nosotros, y él dice que en la primera sesión de la conexión o en la segunda era un diálogo con él mismo, y se levantó y dijo: tengo claro todo lo que tengo que hacer y ahora ya sé cómo hacerlo. Y le dan el testimonio, él es súper lindo, además pues es escritor, ¿no? Entonces tiene toda la forma de escribir muy muy hermoso. Entonces llega una claridad muy grande, acelera el proceso y empieza a organizar lo que realmente debe hacer. Es una forma de sanarnos si uno ya está listo para sanarse. Hay gente que vino, hace poquito vino una niña con cáncer, y ella nos decía: ¿y si me la hago se me quita el cáncer? Y los dos le decíamos: depende de ti, si tú ya estás listo para aprenderlo, sí. No te podemos decir hasta dónde van ni te podemos decir qué vas a sentir, pero sí les podemos decir a todos: cuando uno se hace eso y recibe esta frecuencia, la energía de uno cambia, uno se sana, uno se restaura, los gustos cambian, los cambian, el cuerpo le empieza a pedir a uno cosas distintas, el entorno cambia y todo empieza a fluir en un orden diferente, un orden que nos sorprende porque es muy fluido, pero a veces muy distinto a lo que la mente espera. Realmente, más que cambiar, yo creo que vuelve a ser la persona como es. De las personas que hemos atendido, por ejemplo, la niña que nos hizo las ilustraciones es una niña que ve mucho, pero que en su niñez cerró todos sus canales y en la conexión se le volvió a abrir. Y pues obviamente ella estaba asustada porque ella cuando era pequeña pues veía a los seres que se iban, a los muertos, etcétera, etcétera, y le daba mucho miedo. Pues aparte del miedo, pues el miedo que le generaban los papás, que le decían que eso no existía, luego ella se tenía que tener esa información para ella sola, bueno, una cantidad de cosas.
y se le entregó la información de que no era para que se asustara, sino que para que volviera a ser lo que ella realmente era y pudiera aprovechar ese don, que es un maravilloso don. Y así lo entendió. Hay personas que se les están activando las manos tremendamente. Bueno, realmente cada uno obtiene un beneficio único, pero lo más importante es que cada uno vuelve a ser realmente quien es. Esto de la niñez es súper lindo. Yo cuando niña siempre me sentí muy sola y muy incomprendida. Era como mi tema constante. Cuando entré en este camino, recién hice como mi segundo curso de ángeles. Tuve la sensación de, entendí que yo estaba brava con Jesús y con María porque chiquita sentí que me habían dejado, que ellos me dejaron de cuidar. Esa era como mi pelea. Cuando Alex me conectó, tal vez tuve la imagen más linda. No sé si conocen las caracolas, que son los caparazones grandes. Entonces ellos me mostraban que venía de ese lugar y que uno llega, en el caso de ellos, y me decían que eso pasa, nos pasa a todos igual, con elementos distintos dependiendo de dónde venga. Entonces me decía, si tú vienes de acá, entonces era una caracola azul, me decía, ya viene contigo. Lo que pasa es que cuando entran a ser humanos, muchos por el miedo, por el juicio, porque no cuadran, se alejan de eso. Es una caracola azul. La caracola azul es lo que te conecta con el hogar. Y siempre hemos estado. Entonces me empezaron a mostrar cómo uno crecía y seguía como con el don, con la protección de ellos o con la conexión, pero la mente no le permitía verlo. Después seguimos como en el proceso. Y ellos me decían que los ángeles con los que uno viene, que es lo que nosotros llamamos los ángeles de la guarda, son únicos para cada uno, que eso no lo sabe, son toda la literatura. Pero me decían, son únicos para cada uno porque de donde tú vienes con otros dos. O sea, es como si uno trae dos seres de allá y los baja con uno. Digo, lo que pasa es que tú escoges el cuerpo físico y ellos se quedan vibracionalmente. Entonces, todos los que han pasado nos han contado esto. Yo le decía a Alex esta mañana cuando estábamos levantándonos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a compartir? ¿Cómo va a ser la experiencia? Yo le decía, la gente va a querer saber si a todo el mundo le funciona y si a todo el mundo le sirve. 10 personas se han conectado, yo creo que unas 30 están en proceso de la activación por ahí. Yo creo que vamos como 30 en proceso y 10 ya conectados. De los que han entrado a proceso, que serían 40, 2 personas no lo continuaron. Ambas dijeron que habían sentido mucho, pero que no estaban listas para continuar. Y se retiraron a la primera sesión. El resto van en el proceso. Creo que hasta ahora todos los que se han activado se han conectado, todos los que han terminado se han conectado. Entonces sí le funciona a todos, pero no todo el mundo está listo. Así es. Y eso es una realidad. La frecuencia de ellos es más elevada y conectarse con esa frecuencia va a generar cambios en las maestrías muy grandes y a nosotros nos cuesta lo nuevo. Entonces sí es muy importante, si están acá es por algo, si resuenan con la información, sentir cuando sea el momento y cuando sea el momento darse el regalo de recibir. Así es. Y entender que cada sensación es única y que yo estoy listo para recibir lo que me llegue. Es tan sencillo como eso. Nunca me va a llegar ni más ni menos de lo que estoy preparado para recibir. Entonces, realmente preparémonos. Vuelvo y digo, honrémonos, amémonos nuevamente. Recordemos las frases tan maravillosas que decía Jesús, de amarnos los unos a los otros, porque allá es donde tenemos que volver a llegar, a esas vibraciones realmente que nos llenan tanto y nos hacen crecer como personas. Entonces simplemente preparémonos, porque realmente hay cambios, o van a llegar, o están empezando a llegar cambios muy importantes en la Tierra, y el universo es dinámico, y yo estoy seguro que van a empezar a llegar muchas más sorpresas. Entonces la intención era compartir después esta primera etapa. El proceso se hace en 3 activaciones cuánticas y después la conexión. Después de haberme conectado, la frecuencia queda en mí, yo la puedo activar para mí, puedo hacer el trabajo. Si en algún momento requiero recalibrar, con una activación vuelve y se recalibre. También dentro del llamado de ellos, pues obviamente es a multiplicar masivamente la información. Dentro de eso, una de las tareas que nos pusieron fue a
Activar en otros la frecuencia para que ellos también trabajen con ella. De ese proceso de canalización ya hemos avanzado mucho. El 9 y 10 de agosto vamos a tener el primer grupo de personas que se van a activar se van a trabajar en sus terapias con activación cuántica. Entonces se va a hacer un proceso, son 3 niveles. El primer nivel como de preparación es para hacer la activación cuántica, entonces te activa la frecuencia y tú vas a aprender todos de los procesos, de las activaciones para trabajarlo con pacientes. Después los que quieran profundizar más pueden hacer el siguiente nivel que les va a permitir hacer las conexiones cuánticas, que tal vez es el proceso más bonito, ¿no? Es el más elevado que uno hace. Y va a haber un tercer nivel para las personas que después quieran enseñarlo en sus entornos, porque la intención es que se tiene que masificar y pues claramente pues los dos solos no tenemos la capacidad de hacerlo muy masivo, y más porque a mí me gusta más hablar que hacer la energía. Entonces ya aquí pues tenemos varias personas que de la mano nosotros han ido arrancando, pero la idea es que en poco tiempo van a estar ya los cursos, el primero como les digo, el 9 y el 10 de agosto, y ahí vamos a empezar a programar para que cada vez más gente pueda hacer la terapia, pueda facilitar la conexión y que en su momento lo pueda enseñar a otros, que es verdaderamente lo que va a generar que la energía se multiplique y cumplir con este propósito de lo suprema que nos encargaron. Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, pues son varias. Pero una es, si ustedes tienen alguna forma, se supone que tenemos que irnos preparando para estar en equilibrio con la alimentación, con todas esas cosas. Pero la parte del miedo, ¿cómo manejar el miedo? Porque, bueno, no sé, lo hablo por experiencia. Uno le tiene miedo a las cosas que está sintiendo, tiene miedo, no sé si alguno haya leído un libro de Rosemary Altea que decía que la abuela veía cosas y bueno, y terminó en el manicomio, cuando a ella le pasó lo mismo. Sí, entonces, ¿cómo hace uno como para ir canalizando el miedo? Porque si uno no canaliza el miedo, pues nunca se va como a soltar, a aliviandar, para poder seguir en el Entonces empecemos por ahí. Si yo pongo a la abuela de alguien, yo me imagino una abuela mía. Yo tengo 35 años, porque mi abuela tendría 80 años. Imagínense las más viejitas. A ellos les tocó más difícil, porque en esa época pues esto sí era brujería, eso iba el cura y le hacía el exorcismo, o sea, ya estamos hablando de otro momento. Entonces la primera para quitar el miedo es eso. En este momento ya es distinto. En este momento que Alex lo manifestó cuando le está dando su testimonio, Máximo le dice, no, no loco. Máximo. Yo le decía a Alex, si antes solo hablábamos con ángeles y nos miraban mal, ¿qué tal ahorita decir que hablamos con marcianos? Sí, pues ahora sí se nos tocó la cabeza. Pues ahora sí. Y pues tocó soltar ese miedo, claro. Decir de dónde vienen y vienen de una estrella distinta. Pues esos son miedos que hay que hacer. Entonces lo primero es entender que el planeta ha ido evolucionando y ya está listo para eso. Lo segundo, que nos sirvió mucho a nosotros, es el entender que no estamos solos. Cuando tú empiezas un proceso de conexión y empiezas a entender que hay tantos contigo como tú y que tu tarea es tan importante acá, la fuerza llega. Activar la conexión con la tierra es lo más importante, que era lo que yo te explicaba, esos magnetos que le ponen a uno, o cuando uno abraza un árbol. Tal vez la sensación más linda la tiene uno cuando uno abraza un árbol. Alex dice que él le pone textualmente la mejilla al árbol y el árbol chupa todo y se lo lleva. Reconocer el origen del miedo. Entonces digamos, ella puede mirar, claro, pues es que mi abuelita están diciendo el manicomio, pues uno que va a decir que a la zona les va directo para el manicomio. Entonces la mente empieza a entender de dónde viene para poderlo trascender y cambiar. Y lo otro podría ser jugar con el miedo. Hay una película muy linda que se llama Monster Inc., que también es muy linda. Entonces uno ve la película y cuando la niña se asusta, pues el monstruo se alimenta completamente. Cuando la niña se ríe, el monstruo se aburre. Se le acabó el juego al monstruo. Entonces si uno se burla del miedo, el miedo deja de tener poder. Tal vez lo que hace daño es tenerle miedo al miedo. Entonces no le tengas miedo al miedo, a ver cuál es el miedo y que tal que entre ni me asuste. Claro, sí me asusta. Porque me van a hacer daño.
y la mente empieza a activar esa fuerza. Yo creo que la clave sería dejarle de tener miedo a miedo, porque el miedo es una sensación humana. Y tú la tienes, nosotros la tenemos, la vamos a tener toda la vida. La maestría está en que cada vez se vaya más rápido. Como que ese proceso se vuelve, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde lo aprendimos? Eso no es cierto y lo puedas trascender rápidamente. Ahora, lo que sí va a ocurrir cuando se arranque con este proceso es que nuevas cosas llegan. Los miedos aumentan. Y los miedos aumentan. Viejas cosas se van. Nuevas personas llegan. Y Viejas personas se van. Y es completamente natural. Porque las vibraciones per se, que son o resuenan en la misma frecuencia, tienden a estar juntas. Y las que no, se tienden a rechazar. Cuando la vibración de algo, de un planeta, de un ser humano en este caso, está en un punto elevado, lo único que va a llegar a esa persona son vibraciones elevadas. Las demás cosas van a tender a rechazarse y sí, muy seguramente va a haber muchos conflictos para que salgan esas otras cosas. Pero lo nuevo va a empezar a llegar y te van a poner personas nuevas, cosas nuevas, trabajos nuevos, lo que sea. Pero lo más importante es que vas a empezar a resonar como eres tú, sin tener que tener máscaras encima. Otro calar lindo para el miedo es que tu mente empiece a ver que tú todo lo puedes y que lo nuevo es bueno. ¿Cómo hago yo para que todo lo pueda? El ejercicio es súper fácil. Uno se va a la mente y dice, ¿qué me enseñaron usted no puede hacer? Entonces en mi caso yo no podía pintar porque pintaba horrible. Y pinté y miro, vivo en las pinturas y vivo divinamente bien, gracias a que pinto. Me enseñaron a que usted cocina espantoso. Me enseñaron a que usted sola no maneja. Me enseñaron a que usted sola no camine por la calle. Mira que te enseñaron que no y empiezo a hacer. Entonces tu mente dice, oiga, yo sí puedo caminar por la calle, oiga, yo sí puedo pintar. Y ahí empiezas a recuperar el poder. Y empezar a hacer algo nuevo. Es algo que nunca hayas hecho. Eso también activa el poder y hace que la mente vaya entendiendo que el miedo no nos puede como limitar ni apagar. Lo que tú decías del miedo es el miedo al cambio. Yo soy una persona que le tiene miedo a los cambios y voy a ir a vivir a otro sitio, entonces, y son esos los miedos que ella de pronto dice, es el miedo obviamente al cambio que vas a tener. Otra cosa es el agua alcalina, ¿dónde la consigues? Se llama fría. El miedo al cambio es totalmente aprendido, porque en el planeta nos enseñaron que para estar seguros todo el día toca hacer lo mismo toda hora. Precisamente ayer estábamos viendo una película divina. Ayer la estábamos viendo en extraño, ¿no? Que se llama Los Cruz. Que tuvimos que ver, Nicolás. El cine infantil es el que más mensaje le da a uno. Y realmente, ¿qué es lo que pasaba? El miedo. Mira la película. Y se perdían de ver el mundo por estar seguros, de una aparente seguridad. Y encerrados en una cueva. Entonces, esa película, míratela y traes. C-R-O-O-O-P-S. En español. Es que se llama Los Cruces. C-R-O-O, o sea, C-R-W-D-S. Es súper lindo. Y es de todos los días. Mira, el agua alcalina es un agua, realmente en los temas del agua, el agua, lo primero que hay que entender es que el agua que no podemos consumir es el agua de la llave. ¿Por qué? Porque el agua de la llave tiene cloro, tiene flúor y es tratada muy químicamente. ¿Qué hacen los tratamientos de las aguas potables, entre comillas? Matan el agua. La empobrece. Entonces lo que están haciendo es, la empobrecen y pues ya a uno le llega agua, le llega los sobrantes o residuos del agua más los químicos. Entonces el ideal es que el agua que no debo tomar es el agua de la llave. De ahí para acá, uno pues hay diferentes tipos de agua. Lo que hace la alcalinidad del agua es que tenga un pH neutro o alcalino. Si es alcalina, tu cuerpo la va a recibir bien, te va a hidratar y te va a sanar. Cuando uno cambia la calidad del agua, es lo que más rápido lo sana, lo adelgaza, lo equilibra. Entonces, uno empieza a tomar agua alcalina y el peso mismo empieza a bajar solito. Y el dolor de cabeza se va, el cuerpo se empieza a desintoxicar. La explicación es muy sencilla y es, el agua alcalina genera unas moléculas muy pequeñas que realmente hidratan la célula, la permean, pueden entrar en la célula. El agua normal de botellón o el agua de llave tiene moléculas muy grandes y no permite o la célula no las puede absorber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que necesito tomar más y más y más realmente para sentir algo hidratado, pero lo único que estoy haciendo es embucharme, me estoy llenando y no se me va la sed. Entonces engordas. Cuando empiezas a retener los líquidos. cuando tú tomas agua alcalina,
el 90% de lo que te estás tomando lo está absorbiendo la célula y es impresionante que te quita la célula. Claro. Ese es Y el primer empieza a paso. valer la toxina. Claro, por eso hay gente que dice, pero es peor tomar agua. De ahí viene eso. Tomarme 2 litros de agua, mal agua, es el peor daño que se puede hacer a un ser Y humano. también yo escuché algo, bueno, de un tema del cáncer en las actrices americanas o algo así, y era por tomar mucha agua, porque se pasan tomando agua de botella, de plástico. Ahí tiene 2 cosas. Una es El la agua botella de potable. plástico, tiene Exacto. BPA, que son unos petroquímicos que son muy contaminantes. Sí. Entonces uno debería buscar agua de vidrio. Pues eso hay de todo, ¿no? Se puede tomar de todo. Básicamente el agua alcalina hay filtros que puede tienen comprar agua cosas en alcalina. el mercado que sean alcalinas, sí. Normalmente son las que vienen en botellas azules. Sin El embargo, pH. lean porque nos acabamos de tomar una con El otra. pH para un agua alcalina tiene que ser superior a 7. O 7. Es Pues, importante. Así Sí. Hace poquito nos vendieron una y cuando Ale volteó a mirar era botella azul, tenía el 6.3. Digo, puro cuento. Entonces, pues, una antes era el de botella azul, pero ya no funciona tanto. Pero vidrio, Dime. vidrio. Nosotros encontramos una que viene en vidrio, que es el agua del nacimiento, son botellas de vidrio y tiene el pH del 7, 7.1 creo que está. Viene del nacimiento y no es procesada. Nosotros la vendemos en nuestros supermercados. Otra forma es si nosotros estamos en la calle, pues nos tocó tomar agua manantial porque no hay más, y nos llamo la del nacimiento, no le pone un limoncito y eso la alcaliniza un poquito. Totalmente no, pero si le pues uno puede jugar, pero el nacimiento es como la de comprar o comprar los filtros. Si van a comprar el filtro, Esos filtros naturales que hay. no alcaliniza. Si van a comprar el filtro, vayan a un químico y compren las barritas de pH. Eso es unas tiritas, es como un dedito, es una tirita. Tú metes la tirita en el agua, la sacas y ahí te dice qué pH tiene. Entonces, antes de hacer una inversión en un filtro, hagan la prueba. Yo se lo compro, pero hagan la prueba. Porque mucha gente dice que sale el agua alcalina y no Por alcanza mucho a la hacer. ioniza, pero no la No la alcaliniza. alcaliniza y son dos procesos distintos. ¿Hervir el agua no funciona? Hervir ni el agua, No. ni la fruta, ni el vegetal funciona. Cuando tú hierves un alimento, le quitas todos los nutrientes. Es mejor cocinarla como Es- baño María. Sí. O los vaporizadores de Eso, los de la comida asiática. Uno Los pone sus vaporizadores de bambú y ahí puedes. Pero si lo que hierves te dañas, digamos, vas a hacer una sopita, es mejor calentarla, nunca hervirla a fuego lento y después sí licuarla, porque si no es vegetal, ahí queda. Pero eso tiene dos cosas. ¿Por qué nos toca hervir la verdura? Porque la verdura está contaminada con pesticidas, con tóxicos, con insecticidas. Toca hervir para evaporar todos esos químicos. Pero cuando tú la hierves, estás matando todos los nutrientes de la verdura. Entonces, por eso es que nosotros siempre recomendamos a las personas consumir alimentos orgánicos. Porque nunca están rociados ni con pesticidas, ni tienen químicos, ni tienen toxinas, nada. Y tú no tienes que hervirlas. Simplemente, no sé cómo se llama ese procedimiento, las calientas un poco y a consumir. Si se acuerdan por qué hervían la leche las abuelas antes, porque la sacaban de la vaca y no pasaba por ningún proceso, entonces ya la hervían para matar los bichos, pues matan los que mataban todo. Y de ahí viene esa costumbre de hervir, de cómo salía la leche. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué tenían, no? Bueno, el primer nivel que hablan ustedes, o sea, es el nivel de preparación en el que uno... ¿cómo es el primer nivel? Realmente no es, pues sí es de preparación, pero la finalidad es que tú haces el primer nivel y si te dedicas a atender gente, ahí mismo sales a hacer la activación cuántica. Es un proceso donde se activa la frecuencia ya para atender a otro, porque no es lo mismo yo activártela como paciente que quede acá, cuando te la activo como terapeuta, se activa con mayor fuerza. Se te activan tus canales para poderlos transmitir, digámoslo así. Se hace todo el proceso y tú ahí mismo sales a hacer el proceso de activación cuántica. Lo que pasa es que como aprendiste hasta la activación o recordaste hasta la activación, haces hasta ahí. Ya cuando hagas el siguiente, que se enseña todo el protocolo de conexión, sales y ahí mismo haces la conexión cuántica. Y esto le sirve a todo lo que tiene energía. A los seres humanos, a los animalitos, a las plantas, a la tierra. Tú puedes entrar en conexión con la tierra. Y se siente una vibración, empiezas a pendular, te siente una vibración muy linda. Nosotros en el taller de Activa tu Don de Sanación de este año, lo hicimos en mayo después de Huesac, o sea, ya habíamos recibido la frecuencia. Y en ese momento, pues al grupo de personas que vino al taller, porque pues ya estaba vendido, dijimos, pues ya se vendió, toca hacerlo, o sea, no vamos a hacer, toca hacerlo.
Nos sentamos y al principio les dijimos que había llegado una nueva frecuencia, pues que el trabajo iba a ser diferente, que no sabíamos qué iba a pasar ni nada. Éramos como 20 personas en ese taller, como unas 20 personas trabajando, 15 personas trabajando. Y fue súper lindo porque fue la primera experiencia así como grupal con la frecuencia. Y ya de ellos, las personas ya salieron con un nivel distinto, incluso una niña que ya trabaja con, habían 4 personas que hacían procesos energéticos con otras frecuencias y pudieron hacer las comparaciones. Entonces la intención es que en el primer nivel recibimos toda la información mental de la frecuencia, mucho la física cuántica, pues porque el trabajo de esta activación pues tiene que ver con todo lo cuántico. Se va a trabajar un poquito de metafísica, yo creo. Después vamos a hacerlo práctico, pero la intención es que tú salgas el 9, el 10 que terminamos y si quieres, ahí mismo empieces a hacer la terapia. O sea, la idea es esa, la idea es que tú hagas el curso para que empieces a trabajar con la frecuencia, porque lo que necesitamos es multiplicarla. Cuando Alex dice que eso le sirve a los animales, a todos, digamos, si yo me hice la activación y la conexión y yo tengo a mi hija ahí, yo se la estoy pasando. Porque ella queda en mí y todo empieza, digamos, ¿ustedes dos se conocen? Sí. Entonces hagamos tú contigo. Ustedes dos están ahí al ladito que no se conocen, ustedes dos que no se conocen. Entonces, si ella está triste, tú puedes estar ahí y siento la tristeza. Si ella está brava, tú puedes estar ahí, uy, esta señora está brava. Porque la energía se está hablando. Claro, eso pasa. La energía se habla. ¿Qué va a pasar? Que si yo tengo la activación, tú te sientas al lado mío y tú empiezas a sentir esa frecuencia. Entonces tú oyes a gente que dice, ay, es que estar al lado de ustedes nos da tanta paz. Tienes ese carisma. ¿Por qué? Porque en la energía está. Entonces todo lo que entra en resonancia con nosotros Sobre está. todo la gente positiva. Entonces, los animalitos empiezan, tú estás para ahí, pasa el gato, pasa el uno, pasa el otro, porque es un imán. Entonces uno le empieza, así no le hagas terapia a nadie, así yo no coja la matica con conciencia a hacerlo, la energía empieza a irradiarse por todo lado. Más que cuando te preparas para hacerlo conscientemente, pues es mucho más el poder que tienes. Y como que preparación independiente de la alimentación, de todo eso, debe tener uno previo a... No, la alimentación. Solo la alimentación, realmente es el seguir el llamado al corazón. Si a uno lo llaman es porque está listo. Cuando Alex empezó y me decía, ¿ahora qué vamos a hacer con todo esto? Yo no tengo ni idea de esto. Decía, si nos llegó es porque tenemos que estar listos. O sea, a uno le dicen, a uno ya lo prepararon, que fue lo que ellos nos mostraron con los círculos. Uno pensó que esto llegó hasta que nos dijeron, ¿cuál? Miren la foto, tiene 2 años en resonancia con la frecuencia. Entonces es solo seguir el llamado del corazón y sí tener una alimentación sana. O sea, eso sí, yo creo que ahorita que, yo creo que mañana, el domingo mandamos ya la información del taller y ya la terminamos de como encajar, ya llegaron las ilustraciones. Ahí el único requisito es ten una alimentación sana antes de, porque pues si no te vas a enfermar y después vamos enfermos, no tiene sentido. Tenía que ver con lo que preguntó la señora, pero entonces la cambio. ¿Cualquier persona puede hacerlo? Cualquiera uno lo llevan donde está listo para ir. ¿Sí? Hay gente en nuestra experiencia que se inscribe para el taller y no puede llegar el día del taller porque le pasó algo. Sí. O sea, uno lo llevan cuando es, en Nada el es momento. casualidad. Todo está completamente Pero sí, separado. tener una alimentación sana es el único requisito. No importa que yo no sea terapeuta, que yo nunca haya hecho nada, no importa. Es más, ni siquiera es requisito que ya te hayas hecho terapia. Para hacer el segundo nivel de la conexión, sí es necesario que la persona esté conectada. Pero para el primer nivel no, porque ahí se activa la frecuencia, la activamos entre todos. Entonces ahí sí no hay ningún problema. O sea que lo ideal es, si hacer conexión, estoy interesada en hacer el primer curso, y que a partir de este momento, si no tengo alimentación sana, Así es. procure Mejorar la alimentación. Y te hidrates, te mantengas hidratado. Y realmente quitarnos la proteína animal, volverse vegetariano con la mente es complicadísimo. En nuestra cultura es algo muy difícil. Entonces es que mejores los hábitos que tienes. Con toda seguridad, cuando la frecuencia entre, el llamado interno va a ser lo va a alejar. Entonces es que con la mente mejore lo que más pueda. Y después el cuerpo solito le va diciendo, uy, eso ya no le pasa, uy, eso no le va cogiendo textualmente como fastidio a la comida. Porque como la sensibilidad se aumenta, tú puedes sentir más. Y eso te evita. Claro. Rechazas lo que va a vivir ahora. Se rechaza. Sí, no pasa. Simplemente no quieres. Sí. O sea, no es con la mente, no es que si me lo como me hace daño, no. Te lo vas a comer y no pasa. Eso dije alguna vez. No pasa. Eso se hace solito. Digamos, nosotros comemos pescado.
hasta antes de la frecuencia Alex comía pollo y apenas recibió la frecuencia, pero no puede. O sea, realmente lo ve y dice, no puedo, y le encantaba. Porque puede ser, yo soy vegetariana hace 6 años ya, y en el último tiempo, hace unos 3 meses para acá, he sentido la necesidad de comer carne. Es como si todo se estuviera invirtiendo, es rarísimo. Porque está reemplazando la proteína. Como granos, legumbres. ¿Y estás comiendo semillas? No. Eso sí. Es por eso. Claro. Porque no le estás dando al cuerpo lo que ve. compensa la proteína. El cuerpo es inteligente. Entonces, ¿realmente la proteína animal es mala? Sí, pero es lo que tiene más proteína. Mala, pero tiene más proteína. Entonces es como cuando tú tienes sed, necesito agua. Cuando tu cuerpo está perdiendo como la proporción de proteína que debe tener, él la empieza a pedir. Y pues la mente, ¿con qué lo relaciona? Con la proteína animal. Cuando uno se vuelve vegetariano, los granos es lo que más funciona, la soya que no es ideal, pero ayuda mucho. Y las semillas son fundamentales. Comer almendras, nueces, semillas de girasol, ajonjolí, semillas de chía, el polen, es fundamental, la quinoa, el amaranto, porque tienes que suplir los aminoácidos completamente. Entonces te está pasando es por eso. Si ya llevas 6 años, estás entrando en el proceso donde ya el cuerpo... Yo un momento que mi cuerpo no toleraba la carne para nada, o sea, horrible. Y ahora estoy como carne, dulce, leche, pan, queso. Ahora, eso también tiene que ver con temas energéticos. temas vibracionales, ¿no? ¿Y los dos? No, huevos sí. Tuve tiempo que los estaba rechazando, pero después los volví a comer. También tiene que ver con temas vibracionales. Cuando la vibración de la persona empieza a descender, Vuelves a llamar se te eso. pone todo al frente. Entonces puede ser a nivel de alimentación, si yo no consumía carne, entonces yo estoy con antojos de carne o con antojos Bajas de vibraciones. lo que sea. Cuando estás Esto triste, vibraciones. ¿qué hace uno cuando está triste? Comer Comer chocolate. Pero Comer todo, una, no solo busque chocolate. azúcar. O sea, lo que hace uno es busque azúcar. Porque ¿qué hace el azúcar? Es como Sí. te prende adentro un botón que te conecta. Te conecta de lo malo, pero Te pues suben la conecta. energía. Sí, mala, pero te conecta. Y ahí estaba, yo como 2 semanas. Hay que mirar eso, hay que mirar. Carne, azúcar, pan, huevos. Algo debió pasar que te desequilibró. Realmente la comida o los antojos se vuelven como un radar de cómo está uno energéticamente. Entonces cuando uno le da dulce, se está descargando. Vaya y cárguese. No empieza a buscar como esas cositas. Nada más que el de descender, como dices tú, es como conectarse más a lo... Es cuando se suben los miedos, por ejemplo, cuando una persona se mete en los miedos, está llegando como a un lugar más oscuro, entonces todos los hábitos van a tender a volverse más densos y vas a traer personas más pesimistas porque uno trae lo mismo. O te metes en cosas que nunca... o en vicios. Sí, sí, Empiezas a fumar. lo que sea, que te llene de poder. ¿Qué más preguntas? ¿Me estás diciendo lo que la soya no es amor? Sí, como una La soya es operación. muy buena si estuviera la semilla pura y no fuera genéticamente modificada. El dilema es que casi realmente no se consigue la soya sin modificar. Ya por ejemplo en la almendra uno sí encuentra productos que vienen almendra sin modificar. Pero la soya y el maíz son los 2 alimentos que se modificaron genéticamente. ¿Por qué se modifica genéticamente un alimento? Para poderlo producir masivamente. Entonces, como tanta gente se volvió vegetariana, pues no había suficiente soya. Entonces, ¿qué hicieron? Multipliquen la soya. Como lo que le hacen los pollos. Le echan hormonas para hacer más grandes, gordos. Para que en vez de crecer en 3 meses, crezcan. Pero sí tiene mucha nutrición. O sea, la soya como tal sí es muy nutritiva. Lo que pasa es que pues, uno no la puede comer mucho por eso. Pero pues es más sano el amaranto y la quinoa. Te hacen lo mismo, son más sanitos. No se hace invertir un poco más de comer. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hablas de 4 hábitos, yo me hice una sesión la semana pasada, pero no logro recordar el 4.º hábito: tomar agua, buena mira. alimentación, buenas Mantenerte hidratar con agua caliente. Alimentación sana. Dejar fluir tus emociones. Uno nunca se debe comer las emociones. O sea, no Lo que llorar, estoy no llorar. sintiendo, No llorar es llorar. Pelear, No pelear. llorar. Rabia, peleamos. lo que estoy sintiendo, lo debo expresar. Y tener un pensamiento abundante, siempre. Un pensamiento que me lleve de felicidad abundante. Cuando uno habla de un pensamiento abundante, hay gente que dice, no, pero qué tarea tan difícil.
Es difícil. Cuando nosotros hicimos en el taller, una niña dijo, no se me ocurrió nada y se le vino a la imagen una escena de una película de Harry Potter que la hacía reír. Entonces, cualquier cosa que te conecte con algo bonito, eso puede ser o una película, o una memoria, o un recuerdo, o un sueño hacia adelante, cualquier cosa que te conecte con Pero ¿por qué la gente es tan masoquista? Pues porque la gente siempre piensa, realmente yo soy una persona que tal vez muy masoquista. Sí, porque uno piensa cosas siempre como lo peor. porque no lo enseñaron. ¿Tú te acuerdas cuando un niño va a meter los dedos en la corriente que le dice no? No, Le pasa la corriente, de chiquito nos está mostrando lo feo. No te subas ahí, no te pares ahí, no tiene que Te cae, desde chiquito, con el dinero, le va a costar muchísimo. El dinero es dificilísimo. No lo gaste porque se le acaba. Y tampoco lo va a tener. El dinero no baja de un árbol. Ahorra porque No, Entonces, esas chiquitos, no, vibraciones, dinero. esa energía, a medida que uno va creciendo, esa energía va creciendo. Entonces, cuando uno era pequeño le decían no cruces la calle, y después uno le coge miedo a volar. Entonces ya no se sube a los aviones, después le coge miedo y ya después no sale de la casa. Son muchas cosas, entonces es lo que hay que cortar de raíz. Y si uno tiene niños, pues quitárselo a los niños. Claro. O sea, la tarea es cambiarlo en la generación de los niños. No Educación. enseñarles, te vas a caer, te va a pasar, ¿no? O como cuando uno se cae, todo el mundo, ay, venga y lo consentimos, o venga y lo entretenemos para que no llore. No, llora. Ya lloraste, ya te pasó, listo, ahora sí juguemos. Pero mire que uno se cae. Pero hasta los mismos bebés empiezan a decir, cállate. Nosotros a nuestro bebé, si nos pasa a nosotros, se cae Tomás y ¿con qué lo entretenemos? Déjalo llorar un segundo, espérate, no pasa nada. Te pasa, listo, juguemos. Porque desde chiquito nos están enseñando a no llorar, a no sentir, a no estar bravo, a entretenernos. Los hombres no lloran, no sé. Los hombres sí lloran. Por eso Y lo dice. Y lo dice. Todos los hombres también lloran. James dijo, los no, hombres y no para lloran. ¿Alguna pregunta más? A todos muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mucha agua por haber venido.